Ciertamente España es un país hermoso y de primer mundo, pero sí, los benditos pero siempre tienen que estar. Tristemente eso no lo hace exento de que hayan cosas que no nos gusten. Y hoy te voy a decir las 5 cosas que no me gustan a mí, siendo la quinta la más fuerte, la más delicada, la más importante. Así que si eres una persona de aquí de España, por favor te digo que todo lo que voy a decir va a ser con todo el respeto. Si tú por lo menos vas a mi país, Venezuela, y me dices las cosas que no te gustan, pues las tomo como es, con el mayor respeto, ya que ningún país es perfecto y yo por lo menos tengo esta opinión. Quien dice que un país es perfecto y que todo está bien es parte del problema, o así por lo menos es en Venezuela, la gente que pone el canal del gobierno y ahí no está pasando nada y todo está absolutamente bien. Así que bueno, ya después de haber aclarado esto, quiero que sepan que todo esto es con respeto y escuchen todo, sobre todo el punto final. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, vamos directamente con el punto número 1. ¿Cuál es el punto número 1? La burocracia. Tuve que agarrar el cuadernito de apuntes. Así que, ¿a qué se refiere este tema de la burocracia aquí en España? Y es que aquí en España, cuando hablamos de cualquier tipo de trámite, normalmente suele demorar bastante tiempo. Tienes que hacer cita para cualquier cosa. Cita hasta para la peluquería, cita para ir al banco. Y eso a veces se torna un poco molesto, la verdad. Que ojo, que esto es algo que hasta los mismos españoles dicen. Aquí hay demasiada burocracia y tengo entendido, según por ellos mismos, de que en Francia es peor. Pero ciertamente, bueno, un ejemplo, lo que vimos nosotros los extranjeros, para hacer el trámite, en dado caso, lo que estamos con tema de asilo, o personas que están esperando la nacionalidad, que han durado hasta años, que hoy día está saliendo muchísimo más rápido, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, personas que están convalidando su título de médico, hay gente que lleva 3 años, hay otros que llevan 6 meses y ya lo sacaron, entonces hay como un poquito de desastre en ese aspecto y la verdad que eso no me gusta mucho. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de los extranjeros que estamos llegando y pedimos asilo, obviamente sí, somos bastantes, está llegando gente así en manada, pero o sea, tampoco es posible o no debería de ser de que se demore un año para sacar una cita o tengan una cita para el asilo. Lógicamente estas personas que vienen, o sea, vienen a aportar para el país, a trabajar de forma legal y pienso yo desde mi humilde y punto de vista, opinión personal, es que al gobierno les conviene que estas personas estén trabajando de forma regular y cotizando y no trabajando en negro. Así que bueno, amigo o amiga, si no has llegado a España, pues ya sabes que aquí es el tema de la burocracia bastante fuerte. Cita para todas las cosas, cita para el banco, cita para la peluquería, cita para la seguridad social y a veces, por ejemplo, yo cuando saqué la cita para la seguridad social tuve que esperarme 2 meses. Que ojo, esto no te va a impedir que hagas vida, de igual manera vale muchísimo la pena el país, pero hay que tener todas estas consideraciones. Punto número 2. Miren, la verdad que este punto es muy personal mío y espero que no me critiquen, o sea, escuchen bien primero antes de juzgar y antes de insultarme ahí en la caja de comentarios. Y es que España está muy latinizado. Ahora, escúchenme bien antes de caerme encima. ¿A qué me refiero con esto? Pues en el lado mal. No estoy diciendo de que no quiero que lleguen latinos, de que no lleguen latinos, perdón, ni nada por el estilo, sino que está muy latinizado en las malas costumbres. Por ejemplo, hace días vi una noticia muy reciente. Este video se está grabando en finales de agosto del 2023. Vi una noticia de que hubo una pelea en una discoteca y hubo un chico que le dio un machetazo al otro y resulta que eran riñas entre bandas latinas. O sea, Dios mío santo, ¿por qué tienen que haber bandas latinas aquí? ¿Por qué? O sea, ¿me entienden a lo que voy? Entonces, ¿saben? Eso es algo que nos afecta a todos, porque ya aquí no es que sí, el venezolano, el colombiano, no. Aquí, aquí somos los latinos, entonces ahí casi que todos entramos en el mismo saco. Que ojo, no quiero decir que todo sea absolutamente malo, porque a mí lo que me encanta, o sea, esto es algo malo y bueno de la parte latinizado. Lo malo es esto que les estoy contando y lo bueno es el tema de la comida. Dios mío, ya estoy bañado, ¿vale? ¿Para qué me persigues? Lo bueno es eso, el lado de la comida, que consigues cualquier tipo de gastronomía, pero lo malo es que sí hay bastante bandas latinas. Así que bueno, para culminar ese punto, a eso es lo que me refería, que si uno viene a hacer las cosas que hacía en su país, tomar en la calle, portarse mal, delinquir, pues para eso no, porque al final quedamos manchados todos. Ahora vamos al tercer punto, que les recuerdo que el quinto es el que, bueno, el más complicado y el más fuerte. Pero en este tercer punto también necesito de su apoyo, por favor. Es el tema del metro. Ahora escúchenme bien.
¿Por qué el metro? Y fíjense que dije el metro, no mencioné el autobús, el Renfe, trenes de alta velocidad ni nada por el estilo. Y es que con este tema del metro tengo varios puntos con los cuales no estoy conforme y espero, y déjenme saber en los comentarios si ustedes piensan igual que yo. Bueno, ya logré sentarme aquí y bueno, este primer punto lo digo más que todo pensando en los adultos mayores, en la persona de la tercera edad, que de por sí varias veces me han entrevistado en el metro, estas personas que trabajan de eso, y esa ha sido una de mis quejas. Y es la siguiente, de que siento que como que hay poca solidaridad con las personas de la tercera edad y personas con discapacidad. ¿A qué voy con esto? Miren, o sea, no sé si son todas las estaciones de metro, pero yo particularmente hay varias estaciones en las que intencionalmente he buscado el ascensor y no lo consigo. No sé si es que están súper escondidos o yo soy malo buscando, pero literal no lo he conseguido. Entonces, ¿saben? O sea, uno es joven, uno puede subir, bajar las escaleras, pero las personas mayores... Entonces, por favor, déjenme saber sus comentarios de este aspecto que por lo menos yo lo considero mal. No sé si en verdad, como digo, he buscado mal, pero hay estaciones que por nada del mundo consigo el ascensor. Entonces, si está súper escondido, ok, mala mía, pero aunque sea debería de ser más accesible la visibilidad para saber dónde está este tipo de ayudas. Y otro punto sería el de la larga espera de tren a tren en el verano. Dios mío, o sea, esto es sin exagerar. Yo he esperado en la línea 9 15 minutos para que pase un tren. O sea, Dios mío. O sea, ¿sabes lo que es eso? Perder 15 minutos. Y me ha pasado de repente que tengo que combinar y espero 15 o 10 minutos más. O sea, media hora esperando tren. No puede ser eso. Yo sé que obviamente en esta fecha del verano asumo que es por el tema de las vacaciones, pero o sea, la vida sigue, ¿me entienden? Entonces, este es un tema que sí considero yo que tienen que mejorar porque bastante dinero que se gana esta cuestión de los metros de Madrid, en este caso, que ya les voy a hablar de ese punto. Ahora vamos con el otro punto que sigue estando en el metro. O sea, estoy andando con todo el metro, pero bueno, es 100% real. Y el otro punto del metro es... Esto es muy cierto, por favor, necesito que me digan. El aire. O sea, el aire. Estamos en verano. Hay un infierno allá afuera. Hay un horno prendido. Y a veces entramos al metro y no hay aire. O sea, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? O sea, no puede ser eso. Aquí los datos que le estaba diciendo. En el año 2022, el Metro de Madrid recaudó, o sea, como ganancia oficial, 4 millones de euros. Esto es ya ganancia neta, lo que le quedó para el bolsillo, ya habiendo pagado todo lo que tienen que pagarle, el metro, el mantenimiento, empleados, y eso lo vi en una página oficial. Entonces, o sea, uno está pagando por un servicio, uno no tiene por qué estar muriéndose ahí de calor ni nada por el estilo. Y eso es algo que, bueno, en los países que yo he vivido, también lo he criticado porque, o sea, están lucrándose con nuestro dinero y nosotros estamos pagando por un servicio que debería de ser de calidad. Ojo, este tema del aire no siempre es así, pero lo que sí me he dado cuenta, que porque son unos pillos, es que el fin de semana, ahí sí, el aire prendido full. ¿Por qué? Porque los fines de semana el aire es más económico. Pero bueno, esto es un tema que sé que no va a llegar a nada, pero quería manifestarle lo que no me gusta de este aspecto. Y quiero saber su opinión, lógicamente. Ahora, antes de pasar al cuarto punto, pues te quiero recordar que te puedes suscribir, que es absolutamente gratis, y aquí te dejo mi Instagram. Y este cuarto punto ya lo he mencionado varias veces, que es el verano insufrible. Que obviamente cabe destacar que este tema del verano insufrible no es en toda España. Es, bueno, donde es más fuerte es en el sur de España, que llega hasta 45 grados, 46 grados. Y aquí en Madrid, en la capital, que hemos llegado a estar en 40, 41 y es bastante fuerte. Así que a mí no me vengan con tonterías de que el sol es rico ni nada por el estilo. Escuchen, el sol es rico únicamente en la playa, del resto no. Y sin embargo, cuando yo fui para Benidorm, que te dejo este video por acá, que te recomiendo que vayas a verlo, me bañé como en 28 grados, no recuerdo cuánto fue, y me quemé, pero literal como un camarón. Entonces, o sea, no vas a estar todos los días en la playa. Ahora imagínate estar a 40 grados, Dios mío, o sea, es algo demasiado sofocante. Que yo sé que mucha gente, o sea, yo prefiero el frío que el calor, ya lo he dicho anteriormente. De igual manera, un poquito de sol no hace mal, pero o sea, es un poquito, un poquito. La idea no es que se vaya la mano completa y haya 40 grados, 45 grados, porque eso sencillamente no se puede aguantar. O sea, ahí no hay discusión alguna. Ahora, para los que no estén aquí en España, o sea, miren,
Aquí cuando hace esos 40 grados en la madrugada, cuando ya intentas de dormir, o sea que estás a las 12 de la madrugada, por ejemplo, está haciendo 33 grados hasta 35. O sea, ahí no pasa nada, ni una brisa. Prendes el ventilador y lo que te echa es candela. O sea, Dios mío, en verdad que es insufrible. Que obviamente el verano es lo más sagrado de aquí, España. La gente es súper feliz y no digo que no. Pero, o sea, esos días de 40 grados, en verdad que créanme que es demasiado excesivo. O sea, es algo literal de esta manera. Tú ves que mañana hace 40 grados y ves que pasado mañana hace 37 y esos 3 graditos que baja, pues te alegra bastante porque créanme que se siente. Bueno, ahora sí, momento de la verdad. Vamos para el último punto y para eso vamos a sentarnos. Y es que ciertamente es un tema bastante delicado, que hace día vi una noticia y lo que me causó fue rabia e indignación, y eso que todavía no tengo hijos. Y este último punto, que ojo, por favor, como ya dije a la persona de España, escúchenme bien cómo lo voy a plantear y luego, por favor, pido su opinión. Es el tema de que no me gusta para nada de que permitan o dejen a los niños bañarse desnudos en la playa. ¿A qué voy con esto? Escuchen bien. Ok, voy a tratar de explicarme lo más explícito posible. Y es lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy de acuerdo con esto? Yo imagino que las personas de aquí de Europa, como obviamente hay una mentalidad más tranquila o menos maliciosa a las cosas que nosotros vivimos en Latinoamérica, yo pienso que ustedes dirán, bueno, si yo quiero bañar a mi hijo o mi hija desnuda en la playa, pues lo baño, ya que aquí es súper común el tema del topless. Y en teoría no debería de pasar nada porque la gente no debería de ser mala. Yo creo que algo así es lo que piensan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ciertamente sí, es un país donde hay menos malicia, pero de igual manera no hay país que se salve de personas que estén mal de la cabeza. ¿A qué voy con todo esto? La noticia que vi. O sea, qué rabia. Estaban bañándose unos niños desnudos y había un turista que no era latino, no era de allá de esos lados nuestros, era inglés. O sea, una persona de Inglaterra que uno a veces desde Latinoamérica piensa, wow, o sea, los ingleses, la reina Isabel, qué sé yo. Entonces, fíjense, o sea, sinvergüenza, lo que estaba haciendo era que iba con una mochila, así como la mía, y tenía una microcámara, una cámara que no puede hacer zoom. ¿Y qué iba haciendo? Grabar a los niños que se bañaban desnudos y se acercaba. Gracias a Dios lo capturaron, se dieron cuenta de todo eso, pero a eso es lo que voy. O sea, los niños en verdad que, bueno, son sagrados, hay que protegerlos. Y yo entiendo nuevamente, como dije, la mentalidad que puedan tener muchas personas de este tipo de cosas no tiene que pasar, pero bueno, pasan. Y ahí sí, tristemente no se distingue ningún tipo de nacionalidad. Hay gente mala en el mundo, de cualquier parte, cualquier rincón de este planeta. ¿Y qué es lo que pasa? Tú como mujer, o sea, si estás en topless, te puedes defender más, puedes gritar, qué sé yo. Pero un niño, o sea, un niño es inocente. Un niño le pueden decir, ven, toma, aquí hay unos caramelos, vamos para donde tu mamá. Y sencillamente lo engaña. Y, o sea, yo en verdad el día que tenga hijos, y si es aquí en España, pues van a hablar como españoles probablemente, o sea, todo normal, que se adapten a la cultura, mejor para mí y mejor para ellos en realidad, para que no sufran de chiquitos bullying ni nada por el estilo. Pero ese tipo de cosas sí no lo voy a permitir yo, porque en verdad que los niños hay que cuidarlos. Así que por favor, en este punto sí quiero saber sus opiniones, se las respeto, pero este tema, como ya le dije, y cuando vi esa noticia, igual que me afectó bastante si no tenga hijos. Entonces no me imagino cómo será con las personas que sí lo tienen. ¿Qué piensan ustedes de este punto? ¿Estaré yo equivocado o qué? Y bien, mi gente, este fue mi top 5 de cosas que no me gustan de España. Como vieron, algunas no es que no me guste como tal por mí, sino por el bien en general de otras personas, como fue el tema del metro con los adultos mayores. Así que por favor no olviden suscribirse, déjenme un comentario, un like, lo que sea. Pero ya saben mi opinión y espero que lo hayan tomado de la mejor manera, ya que nunca lo hice para ofender. Aquí les dejo el video de Benidorm para que vayan a verlo y hay más en el primer comentario. Así que como siempre me despido de Maracay, Venezuela, para el mundo. Besos.